Como ha habido alguna controversia por ahí, era necesario que hoy viéramos el tema que tiene que ver el tema que sigue. Vamos a tratar de dos puntos muy especiales. El tema de hoy vamos a hablar de los pecados heredados y las ataduras generacionales. La próxima semana vamos a hablar de los espíritus familiares. ¿Y por qué lo hacemos? Justamente porque es cierto que la sanidad interior es a través de poner nuestra fe en Jesucristo, pero algunas veces vemos que hay bloqueos o hay cosas que retrasan esta entrega al Señor. Y entonces vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Ahora su Biblia en el Salmo 37. Salmo 37, los versículos del 25 al 29. Dice así la palabra de Dios: una vez fui joven, está hablando de mí, ahora soy anciano, sin embargo, nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. Los justos siempre prestan con generosidad y sus hijos son una bendición. Aléjate del mal y haz el bien, y vivirás en la tierra para siempre, pues el Señor ama la justicia y nunca abandonará a los justos. Los mantendrá a salvo para siempre, pero los hijos de los perversos morirán. Así podemos notar, vamos a orar. Gracias, Señor, por esta palabra. Te ruego, Señor, que sea como semilla en tierra fértil y podamos comprender cómo todas estas bendiciones están en tu palabra, pero también la responsabilidad de permanecer firmes en la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Nota que dice: los hijos de los perversos morirán. Ahora, se nos ha dicho que no había casi citas, o que no habían encontrado citas acerca de que las herencias de pecado, pero no podemos, aunque hubiera sido una, pero yo les voy a mostrar cuando menos 5 hoy. En Éxodo 20, donde dice Dios que no se hagan imagen ni de cosa que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, dice: porque yo, el Señor, dice, castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Siempre hemos tenido como que una idea falsa en cuanto a cuántos personas están atrás de nosotros, ¿verdad? Siempre dices: pues tengo 2 papás. Y como tienes 2 padres, de repente dices: bueno, debo de tener 2 abuelos, 2 bisabuelos y 2 tatarabuelos. No, son muchos más. Imagínate, si tú eres una persona normal, naciste como todos los humanos, tienes 2 padres, ¿verdad? ¿Alguno fue fecundado in vitro? No, ¿verdad? Bueno, ok, todos tienen padres. ¿Los conocieron o no? No podemos cuestionar ese asunto, pero todos tenemos cuando menos 2 padres. Nuestros padres también tienen cada uno 2 padres. Ve sumando, ya llevas 4 abuelos. Los 4 abuelos tienen 2 papás cada uno. Eso significa que hay 8 bisabuelos.
Pero los bisabuelos también tienen dos padres. Entonces, 8 por 2, 16 tatarabuelos. 30 personas. Ahora, si consideramos que esas 30 personas, en base a lo que dice Éxodo 20, alguno de ellos anduvo en ocultismo, alguno de ellos se clavó en la idolatría, hizo pactos con el adversario de Dios, hizo pactos religiosos, todo eso pasa a la siguiente generación. Y tú dices, hermano, pero sí está ahí de una manera tan clara. Yo nomás te quiero mostrar una cita que es muy fuerte, que está ahí en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo, déjame encontrarla, está aquí está, no encontraba mi apunte, perdón, Jeremías 32:18. Esta cita te va a hacer un poquito de ruido, Jeremías 32:18, porque vean la manera en que el profeta Jeremías lo marca algo tan particular. 32:18, voy a leer desde el 17. Dice así, bueno, el 16 es importante. Después que le di los documentos a Baruch, oré al Señor. Está orando Jeremías. Oh Señor soberano, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Ay, mira qué hermosa manera de iniciar una oración. Pero ve lo que dice a continuación. Muestras un amor inagotable a miles, pero también haces recaer las consecuencias del pecado de una generación sobre la siguiente. ¿No quieres así o más claro? Tú eres el Dios grande y poderoso, el Señor de los ejércitos celestiales. Tú posees toda la sabiduría y haces grandes y maravillosos milagros. Ves la conducta de todas las personas y les das lo que se merecen. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Ahora, creo que aquí se aclara algo de lo que nosotros hemos dicho, que hay una transmisión generacional, ¿sí? Hay el Señor Jesucristo, cuando estaba hablando de que lo cuestionaban acerca de su Padre, que hacía a Dios su Padre, Él decía, no puede hacer el Hijo más que lo que ve hacer a su Padre, explicándoselos a los fariseos, por cuanto ellos entendían el concepto de que había una maldición que era transmitida a través de las generaciones. Ahora, cuando hemos estudiado con todo detenimiento Deuteronomio 28, recordemos que dice, estas bendiciones vendrán si me obedeces, y los primeros 14 versículos son bendiciones que dice para ti y tu descendencia. Pero del versículo 15 de Deuteronomio 28 hasta por ahí del 50 y tantos, dice, y estas maldiciones vendrán sobre ti y tu descendencia. Otra vez, entonces no es un solo versículo de apoyo decir que Éxodo 20 habla de que se transmite el pecado generacional. Ahora, la Biblia lo menciona de una manera muy especial cuando estudias con mucho detenimiento la raíz. Yo te invito a que lo hagas, yo te lo puedo dar de una vez si quieres, pero me gustaría que algunos de ustedes lo investigue un poquito más. La iniquidad. La palabra iniquidad
viene de una palabra hebrea, dice agua, que quiere agua con W y H al final, que significa doblar, desviarse de sí mismo, castigo, ausencia de todo lo que tiene verdadero valor. Esa es la iniquidad, ausencia de todo lo que tiene verdadero valor. Ahora, en el libro de Nehemías, cuando tú oyes la oración intercesora de Nehemías, en el capítulo 1, esto te va a invitar además a seguir leyendo la Biblia toda, clávate en la Biblia. En el capítulo 1 de Jeremías vemos que cuando le llegan a avisar sus hermanos, lo van a visitar, él trabajaba como copero del rey Artajerjes, muy probablemente, o Asuero en otros de los de referencias, probablemente estaba casado con Esther todavía, cuando este hombre recibe la instrucción de que la ciudad de Jerusalén y el templo estaban en ruinas, ¿sí? las puertas de la ciudad deshechas. Así que este hombre, Nehemías, ora, y su oración, usted la recuerda, ¿verdad? En los capítulos 6, versículos 6 en adelante del capítulo 1 de Nehemías, y lo primero que él dice, identificándose con el pecado de los antepasados, es: sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de tus ojos, y por eso la ciudad del gran rey está en este estado lamentable. Prácticamente él estaba diciendo, hay consecuencias a causa del pecado de nuestros antepasados, y vino el juicio sobre la ciudad de Jerusalén. Ahora, cuando entonces vemos estas cosas, ahora vamos a trasladarlo rápidamente a una familia común. No es ninguna casualidad que en el libro del Deuteronomio, cuando Dios les dio la ley al pueblo hebreo, ¿qué les dijo? ¿Recuerdan lo que les dijo al pueblo hebreo? Estas palabras estarán en tu casa, las pondrás como frontales en tu puerta, las pondrás en las laterales. Los hebreos todavía tienen, en las casas de los hebreos, de los judíos, encuentras una cajita pegada a la puerta que se llama mezuzá. La mezuzá es una cajita donde guardan porciones de la Biblia, ¿sí? En hebreo. Y cuando los judíos salen, besan la mezuzá y se van. Entonces ellos tienen ese concepto todavía de tener ahí, en las laterales de sus puertas, la palabra de Dios. Entonces dice, pero estas palabras las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, para que vivas tú y tu descendencia, ¿verdad? Además, es una transmisión. Si tú lees con cuidado las palabras del Salmo 68, también dice, ¿verdad? Y las enseñarás a la siguiente generación para que aprendan a temerme. Ahora, ¿qué sucede si no lo hacemos? Una persona que descubres, capítulo 1 del libro de Jueces, o 2, en algunos de los dos capítulos dice que se levantó una generación que ya no conocían a Dios. Imagínate, no habían pasado ni 50 años de la muerte de Josué y ya se había levantado otra generación que ya no le era transmitida de generación en generación la palabra de Dios. ¿Cuál fue el resultado? El pueblo se lanzó a la idolatría y como consecuencia vinieron los juicios de Dios. Dios entonces, en el libro de Jueces, vemos que empieza a levantar gente, jueces, una Débora, un Gedeón, un Barak, hasta un Sansón, que fue juez 20 años en Israel, levanta jueces. Dentro de esos jueces, eventualmente dice que
que ya no había palabra del Señor y nadie la interpretaba. ¿Hasta cuándo? Hasta que nace Samuel. Y si tú lees el capítulo 1 del libro de Samuel, dice que se levanta Samuel y de repente dice, ya no había comunicación de Dios hasta Samuel. Y Samuel empieza a oír, habla Señor que tu siervo oye, le dice el sumo sacerdote Elí, cuando va y lo despierta creyendo que le hablaba Elí. No, dice, es Dios el que te está hablando. Dile, habla a tu siervo, Señor, que tu siervo oye. Y surge el ministerio profético de Samuel. Al ratito, ¿qué te dijo Dios? Le dice Elí. Mejor no te digo, no, sí, dime. Así dice el Señor, que tú y tus hijos van a ¡pum! Le avienta una bomba a Elí. Y efectivamente, los dos hijos mueren el mismo día y también este hombre Elí, a causa de que nunca detuvo el pecado de sus hijos. Lean el libro de Primera de Samuel y se van a dar cuenta de esto. Ahora, entonces, vamos mirando que sí hay una transmisión espiritual. Yo alguna vez acuñé el término como algo así como una genética espiritual. Así como que hay una genética biológica, ¿verdad? Hasta se le dice a los niños, ¿ya han visto? Mira, este niño no tiene los ojos del color ni de la mamá ni del papá. Abueleo. Y entonces descubres que los ojos del niño son idénticos a los del abuelo, ¿verdad? O los de la abuela. Entonces dicen abueleo. ¿Qué pasó? La genética biológica sigue transmitiéndose. Tú vas a un hospital, te hacen un diagnóstico, te hacen un estado de salud, te abren un expediente y te dicen antecedentes de sus padres, alguna enfermedad. ¿De qué murió mis padres? ¿Viven sus padres? No, ya murió. ¿De qué murió? De cáncer. Uy. Y luego dicen, ¿y su abuelo? ¿De qué murió? De cáncer. Uy. Entonces, como que empiezan los médicos a preocuparse y empiezan a hacer anotaciones. Hay una probable transmisión genética de cáncer. Y entonces, como que te empiezan a tener, te empiezan a dar un diagnóstico previo de cuidados para que no se repita algo que se puede evitar. ¿Sí me explico? Pero ya hay una propensión. ¿Sí lo captas? Tuvimos un caso muy fuerte hace muchos años en Calacuaya, en uno de los cursos que dábamos allá. Conocimos a una familia, un hombre que había muerto uno de sus hijos, una fecha exacta, 15, voy a decirla, un 15 de febrero, por decir algo, estoy inventando la fecha. Su padre había muerto un 15 de febrero, su abuelo había muerto un 15 de febrero. Y tú dices, pero cuate, corta la maldición, ¿verdad? Porque se estaba repitiendo una maldición generacional de muerte. Ahora, y tú dices, bueno, ahí qué ocurre entonces cuando no se corta la herencia de maldición. Sigue, ¿por qué? Porque según lo que dice, lo que vamos viendo, el Señor Jesucristo mencionaba, recuerdan cómo lo que el Señor Jesucristo mencionaba cuando dice, ¿verdad? Dice, cuando un hombre es liberado de algún espíritu malo, todo está muy bien, pero si no permanece libre, el espíritu maligno va y se toma 6 espíritus peores que el primero y vienen, se encuentran a su casa limpia, barrida y adornada, y es peor la ruina de esa casa. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que una persona puede ser como que dice, pues yo vivía aquí, yo era de aquí, ¿verdad? Yo he estado en esta familia por años, yo me voy pasando de una persona a la siguiente generación, porque si consideramos todo lo que dice Deuteronomio 28,
de las maldiciones de enfermedades, de pobreza, de pecado, ¿verdad? Pues se pasan a la siguiente generación. Y tú dices, hermano, entonces, como nos decían cuando hablábamos de sanidad interior, entonces, ¿cuál es el remedio? Ah, bueno, tranquilamente tú recuerdas Primera de Pedro 1:18. ¿La recuerdas? Sabiendo esto, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. La clave pues está en vivir en fe, poner nuestra fe en Jesucristo y aceptar como nuestro lo que prometió Dios en Isaías 53. Ciertamente dice, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Y el Padre o Dios cargó en él el pecado de todos nosotros y por su llaga fuimos nosotros sanados. Isaías 53 del 5 en adelante. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Jesucristo rompe la maldición generacional, pero tengo que aplicármela. ¿Sí lo captas? Si yo no hago mío el venir a Cristo, entonces como que los espíritus familiares que andan buscando cómo regresar. Acuérdense cuando el Señor Jesucristo en Marcos 5 echa afuera los demonios, una legión de demonios, al pobre hombre endemoniado gadareno. ¿Qué le dice? Señor, déjame ir contigo. No, vete a tu tierra y a tu parentela y anúnciales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Entonces, pero el punto ahí dices, ah, bueno, él fue libre, pero ¿y los demonios? No nos dejes irnos de esta región. ¿Por qué? Porque estaban ahí, eran espíritus territoriales. Además, no solo eran espíritus familiares que habían estado en este hombre ya por años y tal vez en las generaciones anteriores, sino que además eran de la región, ¿sí? Por esa razón, cuando tú lees Efesios 6, del 12 al 18, recuerdas que dice, ¿verdad? No tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas, potestades y principados. Cada región tiene un principado, cada región tiene potestades y cada región tiene huestes espirituales de maldad. Y se asientan según el pecado de las familias. Ahora tú dices, ¿y cómo es ese pecado de las familias? Acompáñame a Segunda de Reyes 17. Segunda de Reyes 17. Vamos a ver qué es lo que los hace que tengan cierta apego. Segunda de Reyes 17, 34. Miren lo que dice en el versículo, vamos a ver desde el 29. ¿Qué pasó aquí? Los babilonios capturaron a los judíos. La costumbre de los pueblos invasores en aquella época, y siempre fue así, fue romper la unión cultural de una nación. ¿Cómo lo lograban? La mezclaban. Te traías unos de esta ciudad, los mezclabas acá, te llevabas de esta ciudad, los ponías allá, los rotaban, los desarraigaban para romper sus raíces culturales. ¿Te das cuenta qué tremendo es eso? Los llevaban a otras ciudades. Y miren lo que dice aquí en el versículo, voy a leer desde el 29. Segunda de Reyes 17, a partir del 29. Dice, sin embargo, los diversos grupos de extranjeros a la vez siguieron rindiendo culto a sus propios dioses. En todas las ciudades donde habitaban, colocaron sus ídolos en los santuarios paganos
que la gente de Samaria había construido. Los que eran de Babilonia rendían culto a ídolos de su dios Sucot Benot. Los de Cuta rendían culto a su dios Nergal. Los que eran de Amat rendían culto a Sima. Los habitas rendían culto a sus dioses Nibhaz y Tartak. Y la gente de Sefarbaim hasta quemaba a sus propios hijos en sacrificio a sus dioses Adramelech y Anamelech. Los nuevos residentes, estamos hablando de los judíos que llegaron ahí, adoraban al Señor, pero también elegían de entre ellos a cualquiera y lo nombraban sacerdote para que ofreciera sacrificios en los lugares de culto. Aunque adoraban al Señor, seguían tras sus propios dioses según las costumbres religiosas de las naciones de donde provenían. Todo esto sigue igual hasta el día de hoy. Ellos continúan con sus prácticas antiguas en vez de adorar verdaderamente al Señor y obedecer los decretos, las ordenanzas, las instrucciones y los mandatos que Él les dio a los descendientes de Jacob, a quien le cambió el nombre por el de Israel. Entonces, puedes notar en el versículo ya la consecuencia de todo esto. La orden de Dios decía en el versículo 38, no olviden el pacto que hice con ustedes y no rindan culto a otros dioses, adoren solo al Señor su Dios. Él es quien les librará de todos sus enemigos. Pongan atención al siguiente versículo, por favor. Sin embargo, la gente no quiso escuchar y siguió con sus prácticas antiguas. Así que si bien los nuevos residentes adoraban al Señor, también rendían culto a sus ídolos, y hasta el día de hoy sus descendientes hacen lo mismo. ¿Está escribiendo México lleno de idolatría, de paganismo? Y puedes decir, y hasta el día de hoy la gente sigue haciendo lo mismo. Ahora dime si no hay una herencia de maldición sobre la nación. ¿Cómo se rompe? Bueno, cuando tú ya perteneces al reino de los cielos, eres ciudadano de otra nación. Oye, pero vivo aquí. Sí, pero tienes que vivir como si fueras ciudadano del reino de los cielos. Tienes que impactar este reino humano con el poder del reino de los cielos. Esa es nuestra prerrogativa, es nuestra bendición, sacar de las tinieblas a la luz admirable de Cristo a los que están en tinieblas, ¿verdad? Les testifico, les comparto, los traigo a los pies de Cristo, oro por ellos, los discipulo. ¿Se nota? ¿Y cuál va a ser el resultado de eso? Esas personas van a romper la maldición de la herencia de sus antepasados. ¿No es una bendición? Entonces, como podemos darnos cuenta de esto, la cuestión aquí es que estos pecados heredados, tú dices, ¿hay algún caso radical que se mencione en la Biblia? Vamos a verlo nada más para que te aterrorices de cómo está tan claro. Vayan al libro de los Hechos en el capítulo 1. Hechos capítulo 1. Vean nada más lo que está orando Pedro en Hechos 1. Dice así en el versículo 15 de Hechos 1. Ya estaba el pueblo en el aposento alto orando, esperando la venida del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Ellos oraban. Cuando tenías ganas de orar, oraban. Cuando no tenían ganas de orar,
oraban. Y ahí estaban como una solo hombre metidos en el aposento alto orando, los 120 discípulos que estaban ahí antes de la venida del Espíritu Santo. Pero miren lo que dice Pedro en el versículo 15. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Hermanos, les dijo, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén y ellos le pusieron a ese lugar el nombre arameo Acéldama, que significa campo de sangre. Ahora, oiga bien esto. Aquí viene la explicación. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, continuó Pedro, donde dice que su casa quede desolada y que nadie vive en ella. También dice que otro tome su lugar. Y tú dices, wow, pues sí, este hombre cumplió con un cajón, ¿verdad?, de conducta, traicionó al Señor Jesucristo y murió. Pero dice Pedro que en el libro de los Salmos ya estaba profetizado a través del rey David. Mira, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué escribió David y por qué? ¿Recuerdan ustedes cuando tú estás leyendo la historia de David? David tenía un hijo bien loco que se llamaba Absalón. Galancísimo el chamaco. Cada año se cortaba el pelo, traía una mata de pelo ahí. Guapo, grandote, alto, muy bien portado el amigo, así de galanazo, ¿verdad? Casi actor de cine actual. Piensen en un actor de cine de los más galanes y digan, así ha de haber sido Absalón. Bueno, ahí estaba Absalón. Pero Absalón empezó a querer traicionar a su papá, a consecuencia de que el padre lo había desterrado 3 años por causa de que había matado a su medio hermano, que había violado a la media hermana, a Tamar. Tú lees la historia, preciosa la familia de David, pero David era la consecuencia de haber tenido tantas mujeres. No era gratis. Y todos sus hijos eran bien cúcaras mácaras. Así, tremenda la cosa. Ahora bien, cuando Absalón se quiere rebelar, se levanta contra el rey David, empieza a sentarse afuera del palacio, afuera de la ciudad, a las puertas. Cuando alguien llegaba a buscar una audiencia con el rey, él lo abrazaba, lo besaba y le decía, ojalá que yo fuera rey para yo resolverte tu problema, y se fue ganando el corazón de la gente. De repente se levanta y se autoproclama rey. Y entonces David dice, esto ya se salió de control, huyamos. Y se va a salir de ahí. Pero había un consejero del rey que se quedó a darle malos consejos a este hombre, a Absalón. Y entonces el rey David empieza a profetizar contra él y escribe el Salmo 109. Miren lo que dice el Salmo 109 acerca del incidente que estaba pasando. Salmo 109. Aquí encuentras unas explicaciones muy tremendas con respecto de esto. Fíjate que este hombre, ahorita se me fue su nombre, de este consejero del rey que lo asesoraba y que lo traicionó y se fue con Salomón, con Absalón.
Pero David escribe el Salmo 109 contra este hombre. Miren lo que dice: oh Dios, a quien alabo, no te quedes distante y callado, mientras los perversos me calumnian y dicen mentiras cerca de mí. Me rodean con palabras de odio y sin razón pelean contra mí. Yo los amo, pero ellos tratan de destruirme con acusaciones, incluso mientras oro por ellos. Me devuelven mal por bien y odio a cambio de mi amor. Dicen: consigan un malvado para que se ponga en su contra. Envíen un acusador para que lo lleve a juicio. Cuando lleve el momento de juzgar su caso, que lo declaren culpable. Tomen como pecado sus oraciones, que sean pocos sus años, que otro tome su lugar, que sus hijos queden huérfanos de padre y su esposa quede viuda, que sus hijos vaguen como mendigos y que los echen de sus hogares destruidos, que los acreedores se apoderen de toda su propiedad y que los extraños se lleven todo lo que ha ganado, que nadie sea amable con él, que ninguno tenga piedad de sus hijos sin padre, que toda su descendencia muera, que el nombre de su familia quede borrado en la próxima generación. ¿Les digo? ¡Wow! ¿Qué forma de maldecir a alguien que aparece en un salmo? Este salmo estaba escrito contra el que traicionó al rey David. Pero, como está escrito como palabra profética, Pedro lo toma como diciendo: ese es Judas. ¿Lo puedes ver? Y entonces, notas que dice ahí: que vengan en la memoria los pecados de sus padres, que los pecados de su madre nunca se borren de los registros, que el Señor siempre recuerde estos pecados y que su nombre desaparezca de la memoria humana. ¡Wow! O sea, te das cuenta de que si hay una maldición generacional, venga el pecado en memoria, que no se olvide el pecado de su padre. Ahora David entendía esto, porque por eso escribió el Salmo 51. Salmo 51, 5 dice: si bien que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias, borra mis rebeliones. Bueno, podemos darnos cuenta entonces que afortunadamente el rey David cortó la maldición generacional en él, pero no cortó la maldición generacional a los hijos de él. Cómo muere Absalón, cómo mata a su propio hermano Adonías, ¿cómo se llamaba? El otro que violó a Tamar, a ese. Una hija violada. ¿Cuántos problemas con los hijos de David? Absalón, un rebelde que lo traiciona y que quiere ser rey y que muere colgado de la rama de un árbol, se le enredan los pelos y lo atraviesan con los dardos en el corazón. Entonces, no fue fácil la siguiente descendencia de David, ¿verdad? Pero David sí la detuvo, pero había algo atrás. ¿Cómo podemos entonces pensar en estas cosas? ¿Qué tenemos que hacer? Yo te invito a que hagas algo. Primero que nada, investiga hacia atrás. Revisa en tu casa, en tu familia, esos 30 personas que afectan tu persona física. ¿Por qué soy como soy? A lo mejor soy alto, soy chaparrito, soy guapo, soy feo, tengo los ojos claros, y empiezas a buscar hacia atrás, ¿sí? ¿Cómo eran mis padres? ¿Cómo era mi abuelo? Busca fotografías de ellos. Ah, pues con razón, soy igualita a mi abuela. Te vas a dar unas cuentas. Yo cuando veo fotografías de mi suegra y luego fotografías de la mamá de
de la abuela paterna de mi esposa, digo, en la torre. Pues si aquí está la doña, igualita. Tengo una foto de mi suegra ahí en la casa que dices, esta es mi mujer hace unos años. Son iguales. Entonces, pero no solo es en lo físico, ¿sí? Tienes que buscar cómo eran. Les cuento una última historia, rápido. Una jovencita creció cojeando, ¿sí? Ella cojeaba. La llevaron a revisar al doctor. Cojeaba desde los 7 años de edad. Y el doctor dice, sus músculos están bien, los tendones están bien. No hay una razón porque la que esta jovencita coge físicamente. Vamos a tratar de tener una terapia física, pero afortunadamente esta niña la llevaron con el pastor de una iglesia y el pastor empezó a investigar y la niña no tenía papá. Entonces el pastor preguntó, ¿qué le pasó al papá de esta niña? Dice, lo asesinaron afuera de su casa cuando tenía 7 años de edad la niña. Y una de las balas pasó rozando su pierna y se le incrustó en la pierna del padre y el padre cojeaba. Antes de morir ya no pudo huir y lo acabaron acribillaron a balazos. Obviamente esto ocurrió en esas zonas calientes de Michoacán y por ahí. Entonces, la niña se identificó con lo que vio, el crimen hacia su padre. Lo vio y como vio al padre cojear, esa imagen ya nunca se le quitó y la niña cojeaba sin ninguna razón, hasta que se oró por ella, se rompió la atadura generacional que se había formado y la niña pudo caminar. Esto está escrito en las historias de varios pastores que narran sus testimonios. Entonces tenemos que considerar que es bueno, es importante buscar en las herencias de nuestros antepasados. Búscale abuelos, busca bisabuelos. Yo me di a la tarea de buscar a mis abuelos. Pues algunos eran medio españoles, medio judíos, medio raros, hacendados allá en la hacienda de Cadena en Pachuca, Hidalgo. Pero el abuelo, mi abuelo, era brujo, era curandero, hacía pócimas, yerbero, hipnotizaba, estaba todo un caso. Afortunadamente él vino a Cristo antes de morir. Mi mamá lo llevó a los pies de Cristo en los últimos minutos de su muerte. Pero mi madre ya había roto con la maldición generacional y nos estaba llevando a la iglesia. A pesar de que mi padre era, aparte de que se quitó la vida prácticamente cuando yo tenía 3 años de edad, de todas maneras, él iba a una iglesia espiritualista. ¿Sí? Entonces imagínate qué cóctel de herencia traía yo. Pero mi madre la cortó, llevándonos a los pies de Cristo. Y dijo, siempre ella oraba por mí, cuando tú seas grande para que tú seas un siervo de Dios y haya bendición de las generaciones de las familias. De mis 8 hermanos, 4 de mis hermanas, totalmente confiando en el Señor. Y de mis hermanos, uno más o menos tranquilo, otro murió sin conocer, hizo una oración alguna vez, pero nunca caminó. Y el otro de plano es un agnóstico que no cree en Dios, ¿verdad? Entonces, ahí te puedes dar cuenta de que tú puedes romper la maldición de tus generaciones hacia la siguiente generación. Ora por tus sobrinos, ora por tus hijos, ora por tus hermanos menores,
ora por tus familiares, ora por incluso por los que están atrás de ti, pero busca, entretente un día, busca, visita a la abuela y dile, abuela, ¿tienes fotografías antiguas? Te vas a sorprender. Yo hace algunos años, recuerdo que yo quemé fotografías de mis hijos cargados por un Santa Claus. Sáquese de aquí, gordo lustroso, porque querría yo tenerte aquí cargando a mis hijos, ¿verdad? No. Entonces, piensen en esto, busquen, revisen y oren con el pecado identificativo de orar por sus antepasados. Ya no están, pero tú sí estás. Pide perdón a Dios, Señor, yo vengo de una raíz, vengo de un tronco contaminado, yo rompo en el nombre de Jesús con toda maldición heredada. Vamos a orar y usted lo va a repetir en su casa y lo va a hacer orando un buen tiempo, investigando y viendo todo lo que ha recibido. Vamos a orar en ese sentido. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú nos permites conocer la herencia espiritual que hemos recibido. Ciertamente, Señor, tu palabra es clara y no tenemos por qué cargarla si rompemos toda maldición en el nombre de Jesús, sabiendo que es nuestra responsabilidad personal y que en Ezequiel 18 dice que tú no juzgarás a los hijos por los pecados de los padres en cuanto nosotros nos acercamos a ti. La maldición se rompe y en esta noche yo te ruego que toda maldición, toda herencia de maldición sea quebrantada, sea deshecha en el nombre de Jesús por el poder de la sangre del Cordero Eterno y tengamos esta libertad por medio de la cual podamos estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, porque Él nos sacó del mercado de esclavos y nos trajo a su reino. Gracias te damos, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén.